Persona que sirvió de canal para que hoy seamos la voz de Dios aquí en la tierra. Antes de empezar, me gustaría bendecir en el nombre del Señor a la persona que ha cedido este terreno para que la obra del Señor se siga manifestando, para que la obra del Señor siga creciendo. Ustedes saben que cuando uno está en crecimiento, cuando está en expansión, es difícil muchas veces que la obra continúe de manera normal, porque resulta casi imposible encontrar quien nos ceda un lugar para seguir desarrollando la obra del Señor. Y es por eso que desde que llegué dije, wow, Dios tiene que bendecir grandemente a la persona que se dio este terreno, porque es algo que en estos tiempos donde es tan atacado el evangelio, es muy difícil ver que alguien ceda su terreno para que la obra del Señor se siga manifestando. Amén. Aleluya. Yo les voy a confesar algo. Cuando entré, hablaba con mi compañero aquí, le decía, wow, a mí me gustan esos cultos así. Yo en realidad hubiera preferido que la luz no hubiera llegado, pero ya que llegó, vamos a darle. Pero entendemos que con luz o sin luz, el que hace la obra es el Señor. Aleluya. Con luz y sin luz, el que habla la palabra es Dios. El que se manifiesta es Dios, el que obra es Dios, el que bendice es Dios y el que liberta es Dios. Aleluya. Les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 en adelante. No se asusten. Yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan Apocalipsis dicen, bueno, va a hablar del libro, pero no se asusten. Apocalipsis 5:1. Aleluya. Mi nombre es Cristian Castillo. Me congrego en la Asamblea de Dios Monte Sinaí. Mi pastor es Eliezer y Nuris Esther del Rosario. Hago acompañado de dos jóvenes, Samuel y Rodrigo, que me acompañan en esta noche. Usted sabe que no es bueno que el hombre ande solo. La gloria de Dios. Aleluya. Apocalipsis 5:1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y hacía una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice el 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Aleluya. Señor, añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Señor, que mientras yo hablo tu palabra, los enfermos sean sanados, los heridos de corazón sean libertados, los presos, Señor, aleluya, y los que son oprimidos sean exhibidos y todas las cadenas sean rotas por tu mano poderosa. Aleluya. Aleluya. El tema que voy a utilizar como base para hablar en esta noche es cambios provocados en el principio. Y quizás suena un poco contradictorio decir cambios provocados en el principio, porque entendemos que cuando algo inicia bien. Entonces, si algo inicia bien, no es necesario hacer un cambio. Pero para hablarte de esos cambios provocados en el principio, me gustaría irme a la definición de estas palabras. ¿Qué es cambio? Cambio es cuando algo es modificado o algo es cambiado de su forma natural a otra forma. Y provocados es cuando alguien provoca que algo suceda. Y el principio ya se los desglosé, que es cuando algo inicia. Y leímos en el libro de Apocalipsis, y el encabezado de la lectura es el rollo y el cordero. Y mientras analizaba y buscaba la forma de el sentido de darle forma a la palabra que iba a hablar el día de hoy, yo me hice una pregunta y dije, pero nosotros conocemos a Dios como príncipe,
como Padre eterno, como Dios justo, como admirable, como consejero, y en su máxima expresión lo conocemos como el león de la tribu de Judá. Pero casi nunca se hace alusión a él como un cordero. Y yo indagando dije, pero aquí debe de haber algo extraño, o debe de haber algo muy poderoso que nosotros estamos pasando por alto. Y el texto que acabamos de leer se encuentra en Apocalipsis o Revelación de Juan. Y al inicio de este libro nosotros podemos ver que Juan está narrando y dice que se encontraba en la isla de Patmos, se encontraba preso en esta isla y fue tomado por el Espíritu o por medio de una visión y fue llevado hacia el cielo a ver cosas que iban a suceder en un tiempo que no era el tiempo donde Juan estaba viviendo y que nosotros entendemos que son los tiempos finales. Y yo siempre leía esto, y cuando leo la historia de Apocalipsis, cuando comienzo a leer, nosotros debemos de entender que cuando vamos a la presencia de Dios o somos llevados en una visión hacia la presencia de Dios, estamos siendo llevados en el Espíritu, ya que este cuerpo corruptible no puede entrar a la presencia del Señor. Aleluya. Y con Juan sucede algo que me dejó impactado, y es lo siguiente. Juan dice que cuando él llega comienza a ver a un hombre el cual tiene un cinto de oro, el cual dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice que sus pies son como el bronce bruñido, dice que sus ojos son como llamas de fuego y que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Juan empieza a relatar quizás a la tipología de un Cristo personificado en poder y gloria, pero hay algo que sucede que quizás precede cualquier lógica humana que podamos entender, ya que en la Biblia nos relata y nos dice que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte corruptible, la que vuelve al polvo una vez nosotros morimos. El alma es la que va a condenación o a salvación, pero el espíritu vuelve a Dios. Aleluya. Y si el espíritu es el soplo de vida que Dios nos dejó a nosotros en un principio, yo entiendo dentro de la lógica que el espíritu no puede morir. Y Juan dice algo, que cuando escuchó que éste le habló, cayó como muerto. Y yo analizo y digo, pero ¿cómo Juan, estando en el Espíritu y siendo el Espíritu algo incorruptible y siendo el Espíritu algo inmortal dentro de nuestro conocimiento, cae como muerto? Y ahí es donde está el meollo del asunto, es que nosotros vamos a buscar la lógica todo, pero la misma palabra nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Aleluya. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis nos comienza a hablar de los 7 sellos. Y dice que no se encuentra nadie digno de desatarlos, que no se encuentra nadie digno ni siquiera de mirar el libro. Y cuando saltamos a Apocalipsis 8 nos damos cuenta de algo, y es que la Biblia dice que cuando es desatado el último sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que luego de que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todo el mundo esté pendiente a cómo o quién va a desatar los sellos, haya un silencio tan prolongado? Y ahí Dios me hace entender algo. La Biblia nos enseña que cuando Cristo muere, cuando Cristo entrega el Espíritu, se hace un silencio. Porque hubo un cambio, hubo una transición de una vida a otra. Aleluya. Inmediatamente los 7 sellos son desatados y el último sello es abierto. Hay un silencio porque ya nada iba a volver a ser igual. Aleluya. Y nosotros, al yo leer sobre el Cordero, yo me veo el Antiguo Testamento y me veo reflejado en David, cuando Goliat se levanta y empieza a hablar de los escuadrones de Israel.
David lo primero que dice es: ¿quién es este incircunciso que osa desafiar a los escuadrones del Dios viviente, del león de la tribu de Judá? Aleluya. Pero cuando me voy al Nuevo Testamento, quizás no es que la figura del león pierda valor, pero todo lo que me presenta me hace referencia a un cordero. Y yo preguntaba: Señor, ¿por qué si tú me estás hablando de un león que es tipología del rey de la selva, me lo cambias a un cordero que es algo, es un animal que es desde tiempos remotos llevado a sacrificio? Y el Señor me hace entender algo, y es lo siguiente: la misma palabra del león de la tribu de Judá te da la respuesta. Es que el león es el rey de la selva real, sí, pero el cordero es la tipología del sacrificio del mundo entero. Cuando el león era solo el león de la tribu de Judá, llegó el cordero que rompió un paradigma, y al morir rompió un velo que provocó que de ese león que era solo para la tribu de Judá se transformara en un cordero que le daba salvación al mundo completo. Aleluya. Gloria a Dios. Y al yo entender esto, me doy cuenta de que nosotros hablamos y decimos que Él murió como cordero y resucitó como león. Es correcto, sí, porque cuando Él resucita, resucita con poder y gloria. Pero hay algo que hay que entender, y es que no es necesario hacer siempre esa transformación de cordero a león para que el poder de Él se manifieste. Porque como cordero fue como Él manifestó el mayor poder que se ha registrado en la humanidad. Y no fue levantar un muerto, no fue sanar a un paralítico, no fue darle la vista a un ciego, fue derramar su sangre para que hoy aquí podamos darle toda gloria y toda honra, y para que en Él tengamos vida y vida eterna. Amén. Aleluya. Y entrando al tema, cambios provocados en el principio, podemos tomar la vida de Jesús como un ejemplo. La Biblia nos enseña de que Jesús nace. Quizás no nos relate a detalle su adolescencia, pero sí nos habla de su ministerio. La Biblia nos enseña de que Jesús, en una ocasión, Juan le pregunta: Señor, ¿cuál es el mayor de nosotros? Y Juan le responde y le dice, Jesús le responde a Juan, y le dice: de cierto os digo que este niño es el mayor en el reino de los cielos. Danos a entender que no hay un renglón específico para nosotros alcanzar la salvación. Están así, él dice: el que no es como un niño no entrará al reino de los cielos. Y ahí Jesús está manifestando actitudes de un cordero. En otra ocasión, Jesús toma a sus discípulos, los sienta y le dice: vengan, le voy a lavar los pies. Pedro en un momento quiso estar como de renuente, y Jesús le dijo: es necesario. ¿Por qué? Porque Él no vino a darse gloria, Él vino a servir. Y cada una de las cosas que Jesús hacía nos daba a entender que esas actitudes de un cordero inmolado eran las necesarias para darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Y aquí, en el mismo capítulo 5, dice Juan que él lloraba, y lloraba mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice: y he aquí, uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para poder abrir el libro. Oye, el anciano le dice: el león ha vencido para abrir el libro. Y aquí toma sentido lo que les dije anteriormente del león y el cordero. ¿Saben por qué? Porque un versículo más para abajo, Juan dice: y miré, y dentro de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se levantaba, pero no se levantaba un león, se levantaba un cordero, semejante a un cordero inmolado, el cual tomó el libro en su mano y desató los sellos, y toda la tierra comenzó a decir: eres digno de desatar los sellos. ¿Por qué? Porque fue el mismo cordero que se hizo maldito en una cruz para darnos vida y vida eterna. Aleluya. Señores, la historia de Jesús
Es una historia demasiado hermosa. Es una historia sobrenatural. Es una historia poderosa cuando usted la analiza. Y ahora les voy a hablar del origen del tema. Cambios provocados en el principio. Usted sabe, la Biblia dice en Génesis que Dios crea los cielos y la tierra. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Le pone a la mujer. Ellos pecan. Y en Génesis 3:15 dice así, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Gloria a Dios. Y cuando analizamos esto de buenas a primeras, a veces decimos: wow, ahí es donde Dios relata el castigo a la mujer y a la serpiente. Ahí es donde Dios le da un castigo eterno a ambos. Pero cuando le buscamos la lógica celestial, cuando comenzamos a leer esto con los ojos de Dios, nos damos cuenta de que hay algo más poderoso ahí. Usted me va a preguntar ¿por qué? ¿Qué es lo más poderoso que hay ahí? Y es lo siguiente: el enemigo comienza a analizar y dice: Dios dijo que la descendencia de la mujer me iba a pisar la cabeza. Dios dijo que la descendencia de la mujer se iba a levantar para hacerme la guerra. Y el enemigo muchas veces está más pendiente a las palabras que Dios dijo de ti que tú mismo. ¿Usted sabe por qué? Dios le dice esto a Eva: nacen Caín y Abel. El enemigo comienza a vigilar, a ver cuál de los dos es el que va a tomar el camino del servicio a Dios. La Biblia dice: ambos fueron a llevar sacrificio, y vio Dios con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Y qué hace el enemigo? Dice: esta es la simiente de la cual habló Dios en el huerto. Ataca a Abel. Se levanta Noé en una generación perversa, en una generación perdida. Y usted sabe lo que pasa después que Dios hace que Noé construye el arca y de todo. Viene Noé, se embriaga y dice que uno de sus hijos ve su desnudez. Quiere el enemigo acabar con Noé. Se levanta Abraham. Dios le da una promesa a Abraham, le cambia el nombre a Abraham y le pone el nombre de padre de naciones, el padre de todo. ¿Qué hace el enemigo? Dice: espérate, voy a meterle al egipcio de por medio para que la promesa que le di a Abraham y a su esposa no se cumpla. Pero por encima de lo que quiso hacer el enemigo, la palabra que Dios dice se cumple. Dios habla con Rebeca y le dice: en tu vientre hay dos naciones. El mayor servirá al menor. ¿Qué hace el enemigo? Aún en el nacimiento dice que uno saca la mano primero y luego la entra. Y a Jacob le ponen un nombre que significa engañador. Amén. Y el enemigo comienza a decir: espérate, Jacob es el menor. Y aún con el nombre, porque usted sabe que anteriormente el nombre que te ponían de acuerdo a la cultura casi siempre iba arraigado a lo que tú ibas a desarrollar. Y comienza el enemigo a poner las piezas para que Jacob comience a engañar. Viene Isaí, viene su hermano con hambre. Le dice: véndeme tu primogenitura. Se la vende. Viene su madre y escucha cuando Isaac está mandando a Esaú a matar un cordero para darlo como ofrenda. Viene la mamá y le dice: ven, que lo que diga, que la venganza que caiga, que me caiga a mí. Y son cosas que comienzan a hablar del diseño del nombre que tiene Jacob. Y el enemigo, me imagino riéndose diciendo: el que tú creías que era la simiente, lo tengo bajo mi mano. Pero hay un problema, y es que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, completando la palabra que se le dio a Abraham en un principio y haciendo que la gloria de Dios se manifieste. Y yo puedo seguir hablándote de hombres de Dios, los cuales el enemigo quiso detener. Ahí está el ejemplo de José. Pero con José hay algo poderoso, y es que José tiene una visión, tiene un sueño en el cual ve que dos estrellas, el sol y la luna, se arrodillan delante de él. José cae preso. José luego es vendido por sus hermanos. José pasó un conjunto de calamidades, pero hay algo. José entendió lo que significaba ese sueño. ¿Sabe por qué? Porque José, la Biblia nunca me registra que José se quejó. La Biblia nunca me registra que José atribuyó a Dios su mal.
Y podemos seguir hablándote de hombres, los cuales el enemigo quiso desviar. Pero yo analizando, descubrí algo poderoso en esto. Y es que el texto de Génesis 3:15 habla de que Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cuando estoy yo buscando, me encuentro con Juan y digo, no, pero Juan 3:16 me habla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero leyendo eso yo miro al 15 y el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente dice lo mismo que dice el 16. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Génesis 3:15 me está hablando de que Dios está castigando a la serpiente y está castigando a la mujer, aunque sabemos ahora que es una promesa que Dios está dejando. Y en Juan 3:15, donde Juan, en Juan 1:18 habla, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el 3:15 me imagino yo, porque no creo que eso sea coincidencia de que en el concilio de Nicea se sentaron y dijeron, no, vamos a poner eso en el mismo texto. Me imagino yo que cuando se van a Génesis 3:15 y habla de la enemistad entre el hombre y la mujer, y van a Juan 3:15, dicen, espérate, pero si ligamos los dos textos, me dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, pero por encima de lo que voy a hacer, hay una simiente verdadera que le pisará la cabeza a la serpiente. Y saben lo que va a pasar cuando le pise la cabeza a la serpiente, que todo aquel que crea en esa simiente verdadera no se va a perder, va a tener vida y vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y toma sentido lo que les hablo de la muerte de Jesús y de la transición que hay aquí. ¿Por qué? La Biblia me relata y me dice que hubo una mujer sirofenicia, y esta mujer va donde Jesús y le confieso que la primera vez que leí este texto y le presté atención, dije, bueno, maestro, encontraste una que te respondió. Jesús, la mujer va y le dice, maestro, tengo a mi hijo enfermo en casa, no necesito que vaya, solo da la palabra y él será sano. Me imagino que Jesús la mira y le dice, no es digno dar el pan de los hijos de Israel a los perros de la calle. Alabado sea Dios. Cualquiera al que el Rey de Reyes, Señor de Señores, le diga esto, da la vuelta, se va y no vuelve a pasar por ahí. Pero usted sabe qué, la mujer le respondió y le dice, sí, maestro, yo lo sé, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento Jesús responde y dice, vaya, Jesús, podemos decir que hasta se sorprendió, dice, vaya mujer, grande es tu fe, que te sea concedido así como tú lo crees. Ustedes saben, y yo la primera vez que leo eso dije, quizás Jesús en sus raíces judías dice esto, quizás Jesús al ser de Nazaret habla esto y habla como hablan los de esa cultura y los de ese tiempo, pero no, Jesús da una enseñanza más poderosa. Y esto toma sentido con el texto que dice, y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y hay algo interesante que no quiero dejar de mencionarles, y es que muchas veces Dios nos da los pasos, Dios nos da la solución, Dios nos da el refrigerio en tiempo de desierto, Dios nos da la respuesta a nuestras preguntas, y nosotros quizás por no entender cómo Dios camina o cómo Dios se manifiesta, dudamos. La mujer del flujo de sangre
Esta mujer escucha de un hombre. El hombre sana enfermos, devuelve la vista a los ciegos, Gloria a Dios. hace que un endemoniado gadareno esté sentado, vestido y en su juicio cabal. El hombre hace que un paralítico de 38 años esperando en un lago se para y tome su lecho y ande. El hombre convierte el agua en vino y el hombre va camino a resucitar a la hija de Jairo. Y hay algo que en días pasados dijo el pastor Ramón Perezil allá en la congregación mientras predicaba, y eso me confrontó mucho, porque él decía que la etimología de la palabra multitud significa todo aquello que te impida llegar a tu objetivo. Y él decía algo que me impactó, y es que muchas veces una multitud puede ser hasta una persona que te impida llegar a lo que Dios dijo de ti. Mi alma adora a Gloria a Dios. Dios. Y cuando leo lo de la mujer del flujo de sangre, la Biblia me dice que la multitud impedía que la mujer llegara. O sea, había guerra para impedir que la mujer obtuviera su milagro. Pero hay un problema, y es que cuando un hombre, una mujer de Dios se enfoca en lo que quiere de parte de Dios, dispone su corazón a lo que quiere que Dios haga con él, puede levantarse el mismo infierno, y ese hombre y esa mujer de Dios logra lo que se propone. ¿Sabe por qué? Porque la mujer dijo: yo no necesito una cita con el maestro, no necesito que el maestro se detenga a ponerme atención, no necesito que el maestro sepa mi nombre, no necesito que el maestro detenga a la multitud. Solo con tocar su manto yo tengo fe de que seré sana. Y la Biblia dice que la mujer quizás comenzó a arrastrarse, quizás la pisaban, hasta la pateaban, porque en la cultura hebrea, en la cultura de ese entonces, una mujer con un flujo de sangre, una mujer manchada de sangre, no podía estar en el público, no podía estar dentro de la multitud, no podía estar con la comunidad de manera normal. Era como si tuviera lepra, que a los leprosos lo sacaban aparte. Pero la mujer dijo: aunque me maltraten, aunque me golpeen, yo voy tras mi milagro. Aunque me hagan la guerra, yo voy caminando a lo que Dios dijo de mí. Aunque el enemigo se levante, no me voy a detener y voy a comenzar a caminar a lograr lo que Dios dijo de mí. Aleluya. Y personas así Dios busca. Personas así Dios está buscando. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la mujer toca el manto del maestro dice: espérate, Gloria a Dios. alguien me ha tocado. Yo me imagino a la multitud. Dicen: el maestro tiene 4 horas caminando, el maestro no ha cenado, el maestro no comió bien a las 12 porque ayunó hasta las 6. Alabado Dios. Y nosotros tenemos rato que el vestido del maestro ya le queda un hilito pegado y él está diciendo que lo han tocado. Walkie, ¿cómo así que me han tocado? Y la multitud le dice: ¿cómo, maestro? Si la multitud te golpea, si la multitud te empuja, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Jesús le dice: lo que pasa es que ustedes me golpean buscando mi atención. Ustedes me golpean buscando que yo me detenga a hablar con ustedes. Quizás ustedes quieren que yo vaya de ustedes como hice con Saqueo. Quizás quieren que yo haga como hice con Nicodemo. Pero hay alguien que no necesita esa atención, que necesita su milagro, que me ha tocado. Y me imagino que Jesús dice: lo que sucede con esto es que ha sido un toque diferente. Amén. Ha sido un toque de fe. Ha sido un toque que ha provocado que poder salga de mí. Y muchas veces, miren, y esto no lo tenía programado decirlo, pero muchas veces buscamos a Dios de una forma, y como Dios nos respondió una vez de esa forma, o le respondió al amigo, del primo, de la tía de nosotros de esa forma, creemos que Dios nos va a responder así. Pero yo le voy a decir algo: Dios no se encasilla en formas, Dios no se encasilla en sistemas, Dios no se encasilla en protocolo, Dios no se encasilla en una idea. Búsquelo de una forma diferente y verá cómo Dios le va a responder. Aleluya. Señores, ese texto en Juan 1:29 que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me hace entender muchas cosas. Porque de los 4 evangelios
sin temor a equivocarme, creo que el único que comienza dando esa entonación del poder de Dios es Juan, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y este fue el principio de todas las cosas. Y cuando Jesús, la Biblia relata y dice que Jesús va descendiendo a donde Juan a ser bautizado, aún no había sido bautizado, y dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual yo no soy digno ni de desatar la sandalia de sus pies. Juan, oye, el profeta más grande, nacido de mujer, lo dice el mismo maestro. Aún Jesús no es bautizado, aún nadie conoce a Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volvemos a la mujer del flujo de sangre. No es necesario que te conozcan, no es necesario que el mundo sepa quién eres, pero sí es necesario que cuando doblas tus rodillas, o cuando comienzas a pasearte en tu casa, o cuando tomas el aceite y comienzas a ungir, el mundo espiritual y el mundo de las tinieblas digan: espérate, hay alguien que está tocando, hay alguien que está provocando, hay alguien que está intercediendo, hay alguien que está orando, hay alguien que está provocando la presencia, porque el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús, el simple hecho de mencionar a Jesucristo provoca que el infierno tiemble. Pero eso va a depender de cómo lo provocas, de cómo lo mencionas, de con qué fe llamas a ese nombre. Porque no hay un nombre en el cielo ni bajo de este dado a los hombres el cual podemos ser salvos, que no sea Jesús, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual se habló en Isaías cuando dijo: he aquí, ¿a quién enviaré a dar mi palabra? Y Isaías, siendo tipología de Cristo, dijo: envíame a mí. Gloria a Dios. Y uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se encuentra en el libro de Colosenses. Dice en Colosenses que cuando Él muere, Él desciende a las profundidades y le quita la llave de la muerte y el Hades a las tinieblas. Y dice: y exhibió el acta de los decretos, poniendo en evidencia a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En pocas palabras, ese texto está diciendo: Cristo, cuando murió, dijo: ven acá, lo que tú creías que tenía poder sobre mi pueblo se te acabó. Hasta aquí llegó tu contrato infierno, hasta aquí llegó tu contrato guerra, hasta aquí llegó tu contrato problema, hasta aquí llegó tu contrato dificultad, hasta aquí llegó tu contrato tiniebla. Es hora de que la luz de Cristo comience a alumbrar, y con esto que hizo la luz, de que estábamos quizás en tiniebla, pero estábamos adorando, hay algo poderoso. ¿Usted sabe por qué? Porque aún estando en la oscuridad, no dejamos de llamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que llegó la luz admirable. Pero no esta luz que vemos aquí, sino la luz admirable de Cristo, la luz admirable del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Cordero inmolado, que triunfó, que triunfó, que triunfó para darnos vida y vida en abundancia. Amados hermanos, yo no me caracterizo por ser extenso, porque aunque uno es joven, usted sabe que a la juventud nos gusta el fuego, todo eso. Pero como le decía Warkis, le oro al Señor para que el Señor me permita predicar el mensaje que Él me dio. Gloria a Dios. Porque por encima de todo, la parábola de la semilla lo dice, que cuando una semilla cae en buena tierra, esta germina y da frutos. Vuelvo y digo: Dios bendiga a la persona que está haciendo el canal para que esto se haga aquí. Como la hermana mencionaba y decía, quizás en un gagá haya 300, 400 jóvenes
quizás sean las 12 de la noche y estén haciéndole fiesta al enemigo. Pero usted sabe que hay un remanente. Hay unos cuantos que no han doblado su rodilla delante de Baal, que aunque quizás el templo esté en construcción, dicen: nos vamos para un solar que nos prestaron, pero vamos a ofrecerle culto al Señor. Y les digo algo más poderoso: el pueblo de Israel salió de Egipto, donde quizás eran oprimidos pero tenían comida, donde quizás eran abusados pero tenían donde dormir. Llegaron a un lugar desierto, que puede ser la tipología de esto aquí, pero por encima de todo tenían una promesa, y hay una promesa que pesa sobre esta casa, y es que van a llegar a Canaán. Hay una promesa que pesa sobre esta casa, que a Canaán salieron y a Canaán van a llegar. No importa que el diablo se levante, no importa que el enemigo haga la guerra, se va a cantar el himno de victoria al otro lado. No hay mal rojo que detenga lo que ya Dios dijo, no hay corrodana que provoque que Dios cumpla su palabra. Y cierro con un salmo que es el indicado para esto. Dice el Salmo 114: cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Judá vino a ser su santuario. Dice: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Me imagino que el salmista se detiene y dice: espérate, yo voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué viste tú, Omar? ¿Qué viste? ¿Qué viste tú, Jordana, que te volviste atrás? ¿Qué vieron ustedes, montes, que saltaron como carneros y ustedes collados como corderitos? Y me imagino que Dios ahí le revela y le dice: te voy a dar la respuesta, y es que a la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. A la presencia del Dios de Israel, la tierra tiene que temblar. Y es por eso que te digo, iglesia, aunque se levante el mar y los vientos soplen, Dios va a estar contigo por encima de la tormenta. Dios te bendiga, Dios te guarde, la persona que continúa. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El aplauso.